Hoy día nuestro servicio luce un poquito diferente. Today our service looks just a little different. Hoy día es un día muy especial para mí. Today's a special day for me, him in particular. Para mí. Si nos visitan por primera vez, gracias por visitarnos. If you are visiting us for the first time, thanks for visiting us. Thanks for being here. En nuestra iglesia tenemos dos servicios, un servicio en inglés y uno en español. In our church, we have two services, one in English and one in Spanish. Y este mensaje que les voy a predicar hoy día And this message that I'm preaching today, es parte de una serie que estamos haciendo en el servicio de it's inglés. part of a series that we're doing in our English ministry. En el servicio de inglés estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios en el libro de Efesios. In our English ministry, we are currently going through the book of Ephesians. Y este mensaje para mí es muy importante. And this message is very important for me. Yo he estado pensando en este mensaje ya por meses, I've been thinking about this particular message for months now porque a mí me encanta la alabanza. because to me, I love worship. ¿A cuántos de ustedes les gusta la alabanza? How many of you guys love worship and Amén. worship Amén, through amén. song? Y yo y el pastor José Myself and Pastor Jose, hemos estado planificando este servicio ya por ya casi más de un mes. and we've been planning this particular service, us two, for just a little over a month. Pero Dios tiene control sobre todo. God is in control over all things. Y nuestra idea de cómo luce ciertas cosas no siempre es su idea. And our ideas of how everything should look is not always the Lord's idea. Pero hoy día vamos a honrarle a Dios y vamos a leer su palabra y estudiar este pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5. Today we're going to honor His word and we're going to read from Ephesians chapter 5. Quiero que abran sus Biblias en Efesios, capítulo 5, para seguir en este estudio que estamos haciendo. Go to in your Bibles to Ephesians chapter 5. Y el título de la serie que estamos haciendo And the title of the series we're doing, es Una vida sabia. A Wise Life, Wise Es- Living. Esto es lo que nos dice Pablo en este pasaje Here's what Paul tells us in Ephesians 5. de cómo vivir una vida sabia. How to live a life wisely. Quiero que les pido que por favor se pongan de pie para la Would lectura you de la stand? palabra de Dios. Empezando en el versículo 15 dice así: Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con el vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcan de pie mientras oramos. Señor, te pido por este día. Te pido por este mensaje que se encuentra en tu palabra. Señor, te honramos y te pedimos esta mañana que nos enseñes por el poder de tu Espíritu Santo qué es lo que significa esto y cómo podemos vivir vidas de adoración. Te pido por cada uno que está sentado acá, Señor, ilumínale su entendimiento para que entiendan las verdades que están en tu palabra. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Pueden tomar asiento. El título de nuestro mensaje esta mañana se llama Una vida de adoración. The title of my message this morning is A Life of Worship. Y en este pasaje que acabamos de leer, Pablo le está hablando a la iglesia que se encuentra en el lugar que se llama Éfeso. This morning, the passage we read, Paul's writing to the church at Ephesus. Y esta iglesia tiene una historia bien importante en nuestra historia bíblica. And this particular church in Ephesus has a very important situation or important meaning here in the biblical history. La ciudad de Éfeso se encuentra en el lugar donde hoy día es Turquía. The city of Ephesus is found in modern day Turkey. Y este pasaje es escrito a la iglesia en el primer siglo el primer siglo. And this particular letter is written to the church in the first century. Y estas personas que Pablo le está escribiendo no eran personas con historia judía. And the people to whom he is writing do not have Jewish background or descent.
Ellos no entendían la bondad de Dios ni la misericordia de Dios. They did not have an understanding of God's goodness or his mercy. Es más, ni sabían que existía Dios. They didn't even know that the Jewish God existed. Ellos adoraban a muchos dioses. They worshiped many gods. Todos los dioses romanos, todos los dioses griegos que habían en ese tiempo. All the Roman and Greek gods. Y ellos les gustaba tener unas fiestas a estos dioses. And they would celebrate these gods in large parties. Sí, y estas fiestas eran increíbles. And these were pretty good parties. Estas fiestas eran fiestas que se reunían en casas grandes. And these are parties that they would celebrate in large homes. Y en esos momentos que se reunían, tenían un tiempo de comida y bebida. And they would come together and they would have a time of eating and drinking. Y algunos de ellos como que tomaban un poquito demasiado de lo que debían. And some of them would drink a little too much. Todos tienen ese tío que toma demasiado. Right? We all have that uncle that drinks a little too much. Y en esas fiestas la gente se emborrachaba y hacían cosas que perdían el control de sus sentidos. And in those parties, people and celebrations, people would drink in such a way that they would lose control of their own faculties. Y al perder ese control de, de sus facultades, lo que hacía tenían actividades sexuales unos con los otros fuera del matrimonio. And when they would be drunk, they would engage in sexual actions with one another. Y no solamente eso, pero las conversaciones que tenían a veces eran un poco mundanas, que digamos. They would have in that also mundane, vulgar conversations. Contaban chistes que a veces no eran apropiados para contar. They would tell inappropriate jokes. Se divertían, tomaban, bebían, y encima de todo eso, they would enjoy drinking and eating while they're drunk. Y encima de todo eso, le encantaba la música. But on top of all those things, they enjoyed music. Pero esta historia de esta gente no solamente habla de ellos. But this story about these people is not just about them. Porque si estamos hablando honestamente, si ves toda cultura en el mundo, todos hacen la misma cosa. Because if we're honest with each other, we look at all the mundane cultures of the world, it sounds pretty similar. Sí, me imagino que cada uno de nosotros han ido a una fiesta de Año Nuevo. I'm pretty sure all of us have been today to a New Year's party. O me imagino que cuando eran más joven, aquellos que están más adultos, o en un futuro, aquellos que son más pequeños. And I imagine those of you that are a little older, and eventually you guys that are younger will get there. Han escuchado de las fiestas que pasan en las discotecas. You've heard of clubbing. Las fiestas que pasan en las casas de las personas. You've heard of just very rowdy, inappropriate parties at people's homes. Y estas fiestas es algo que ves por toda la historia, todas las culturas tienen fiestas así. And this is nothing new. All throughout history, there's been parties and celebrations that have dishonored the Lord in this way. Y es como que es algo universal poder celebrar con personas, disfrutar una comida y una bebida y poder disfrutar la música. It's something universal then, something about celebrating eating and drinking and celebrating music together. Y en la iglesia eso no es distinto. And in the church, No es distinto. it's no different. It's no different. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? No digo que la Biblia nos manda a tener fiesta y emborracharnos y tener conversaciones mundanas. It's no different, but I'm not referring to what they're doing in terms of the sinful acts. Pero sino los actos que hacen de reunirse juntos, disfrutar una comida y una bebida juntos y tener música. But simply the concept of coming together, Es enjoying más, music and eating. Es más, si vemos la primera iglesia en el libro de Hechos, If we look at the first church actually in the book of Acts, lo que vemos es que la iglesia hacía eso mismo. what we see is that the church did something very similar in their own way. Ellos se reunían en las casas de unos y otros, las casas de las personas que tenían casas más grandes. They would come together in the homes
those that had larger homes in those days. Disfrutaban comida y bebida juntos. They would enjoy food and beverage together. Específicamente celebraban la cena del Señor. Specifically, they would celebrate the Lord's Supper. Y cantaban canciones y tenían conversaciones unos con los otros. And they would sing and have conversations with one another. Es más, Lucas nos dice de cómo se estableció la iglesia en Hechos capítulo 2. And Luke tells in his account in Acts chapter 2 of how this happened. Dice así en Hechos 2:46, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. No sé si ustedes sienten lo mismo que yo, I don't know if you feel the same way as I do. pero eso suena divertido. That sounds pretty fun what they're doing. A veces ponemos la vida cristiana como una vida de tristeza, Sometimes we make the Christian life sound like it's all about suffering, una vida de sufrimiento y de pesimismo. gloom, and pessimism. Pero la verdad es que nosotros vivimos una vida de gozo. The reality is that we have a life of joy, Tenemos un gozo que nadie nos puede quitar a joy that no one can rob from us porque Jesucristo nos salvó de nuestros pecados. because Jesus saved us from our sins. Y por esa razón, And because of that, no solamente no participamos en cosas así, pero sino celebramos lo que Dios hizo en nuestras vidas. so for that reason, we don't participate in the mundane acts that we just recently talked about. We actually celebrate the Lord together. Pero muchas veces lo que pasa But many times what happens, es que los hábitos malos son un poquito difíciles de romper. the bad habits are a little hard to break. Y entonces Pablo les está escribiendo a esta gente And so Paul's writing to these Christians para enseñarle que aunque pueden celebrar y disfrutar de Dios, to tell them that although they can celebrate and enjoy and worship the Lord together, muchos de los actos que hacían que eran pecaminosos most of those sinful acts that they used to do with their culture, tenían que parar. they had to stop them. Y entonces Pablo les predica el evangelio de Jesucristo And so Paul preaches the gospel of Jesus. y la gente, no sabiendo de Dios, aprende que son pecadores. And those who did not know of the Lord, they learned in that moment when they heard Paul's preaching Y that se they were dieron sinners. cuenta, Dios les dio convicción de que como habían pecado, como eran pecadores, ellos se merecían la justicia de Dios. And so when they realized that they were sinners, they felt that conviction, they needed the mercy of God. Y cuando se dieron cuenta de esa convicción que eran pecadores y que justamente tenían que recibir la justicia y la ira de Dios, se arrepintieron de sus pecados. And so when they realized they needed God's mercy, they repented of their sins. Y al arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Dios, que significa que ellos ahora viven su vida tras lo que Dios dice, And the moment that they repented and placed their faith in Jesus, ahora Dios le está cambiando su forma de ser. now in that moment when they have Jesus, the Lord is changing their lifestyle. Y me imagino que es lo mismo para muchos de nosotros aquí. And I imagine it's the same for many of us who are here Me today. imagino que algunos de ustedes no siempre han vivido una vida perfecta. I imagine that many of us who are here did not have perfect lives, don't have perfect lives. A lo mejor se criaron y participaron en fiestas y actividades que a lo mejor no están orgullosos de confesar. Maybe you didn't grow up in a Christian context where you're not proud of what you did in the past. Y a lo mejor has cometido muchos pecados y cosas que no te sientes tan bien. Maybe you look back and you don't feel good because of all the mistakes you've made. Pero la verdad y el gozo que tenemos que hay esperanza y perdón de pecados en Cristo Jesús. But the truth is that there is grace and there is forgiveness in Christ. Y de la misma manera que Dios le cambió la vida a estas personas en Efesio, And in the same way that he changed the lives of the Christians at Ephesus, Dios te puede cambiar la vida a ti. Jesus can change your life. Cuando Cristo entra en tu corazón, When Jesus comes into your heart, nueva criatura eres. you're a new creation. Y lo antiguo, lo que hacías antes, ya no vives para eso. And the old is gone. You no longer live for it. Y ahora vives para Cristo.
Now you live for Christ. ¿Ves? Lo que Dios te da cuando te conviertes a Cristo, cuando te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él, See, what the Lord gives you when you repent of your sin and you put your faith in Him es uno de los más grandes regalos que podemos recibir. is one of the greatest gifts that we could ever receive. No solamente perdón de pecado y adopción y todas las cosas que Él nos promete, Not only forgiveness of sin and our salvation and everything else He promises, pero Él te da el regalo del Espíritu Santo. He gives you the gift of the Holy Spirit. Y no es un regalo que nos hace locos y hagamos cosas locas, And it's not a gift that brings about non-self-control. We can't control our bodies, do Pero- crazy things. pero sino es el regalo de su presencia en ti. It's the gift of His, say that one more time, Su presencia en ti. of His gift of His presence in me. Y esa presencia de Dios, el Espíritu Santo que permanece en todo creyente, And that presence of the Lord that resides in every Christian nos cambia la vida, changes our lives, nos santifica. sanctifies Es us. más, la palabra santificación es un cambio que pasa por el Espíritu Santo que está dentro de The ti. word sanctification is a process by which God does through the Holy Spirit that is in you. Y por medio de la palabra de Dios, que también fue escrita por el Espíritu de Dios, And through God's word that was inspired by the Holy Spirit te da convicción de pecado y cambia tu vida. brings about conviction in your heart, changes your life. Pero a lo mejor te preguntas, ok, Dios me dio el Espíritu Santo, me va a cambiar mi vida, Maybe you're wondering, okay, God gives me the Holy Spirit, He's going to change my life. pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es una vida influenciada por el Espíritu Santo? How is that? How do we go about having a life that is influenced by the Holy Spirit? Bueno, el punto principal de hoy día que quiero que escriban o le pueden tomar una foto es este. Well, here's the big idea that I'm trying to bring today. Una vida influenciada por el Espíritu Santo A life that is influenced by the Holy Spirit es una vida llena de alabanza. is a life that is full of worship. Una vida influenciada por el Espíritu Santo es una vida llena de alabanza. A life influenced by the Holy Spirit is a life full of worship and adoration to God. Pero la alabanza es más de las canciones que cantamos. Worship is more than just the songs that we sing. La alabanza es cuando participamos en la lectura de su palabra. Worship happens when we participate in the reading of God's word. Alabanza puede pasar mientras damos nuestros diezmos y ofrendas a Dios. Worship happens when we give our tithes and offerings. Nuestra alabanza puede pasar en las mañanas cuando vienen las personas a preparar y a limpiar y preparar este templo para Dios. Worship is happening when people come early in the morning and prepare the church for service. Alabanza pasa cuando las maestras van a enseñarle a los niños. Worship is happening as the teachers are teaching. Todo lo que hacemos Everything es we do. para alabarle al Señor. Everything we do is to worship the Lord. Everything. Pero en este momento lo que queremos enfocarnos es en la alabanza que pasa por medio de las canciones que cantamos. But this morning we want to focus in on the worship that happens when we are singing together. Y esto es específicamente lo que Pablo nos habla en este pasaje. And this is specifically what Paul's talking to us right here in Ephesians 5. Miren al terminar del versículo 18 lo que dice Look acá. at the end of verse 18. Dice así: al contrario, Instead, sean llenos del Espíritu. be filled with the Spirit. ¿Qué significa esto? Versículo 19 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. What might that mean? Be filled with the Spirit? Well, verse 19, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. El punto número 1 de este pasaje, lo que vamos a aprender son 3 verdades de la adoración musical. In this text, we're going to see 3 truths about worship through song. Y el primer principio, la primera verdad es esta: la adoración musical enseña verdades acerca de Dios. First truth that we're going to see is that musical worship, as you see, teaches us truths about God. La adoración musical enseña verdades acerca de Dios. Musical worship teaches us truths about who God is. Ahora, al leer este pasaje nos da esa palabra que dice anímense. We see that in this passage, the words to encourage one another. Ok, pero si vemos esa palabra, a lo mejor tiene la Reina Valera, y en la Reina Valera no dice anímense, pero dice hablando. If you have La Reina Valera version, it doesn't really say encourage one another. It says to speak to one another. Pero
¿Cómo tiene ese sentido? ¿Tenemos que hablar estas cosas? Well, how does that make sense? We have to speak these things? Pero si los salmos y los himnos y las canciones son cantadas. But all these hymns, songs, spiritual songs are things that we sing, not necessarily speak. Entonces, ¿por qué él dice hablar o animar? So why is he saying to encourage or to speak to one another? Bueno, para un poquito más de claridad, quiero que vayan, o en la pantalla va a aparecer un pasaje paralelo a este, Well, to clarify, we're going to look at a parallel passage, que se encuentra en Colosenses capítulo 3, Colossians 3. que está hablando de los mismos temas, Pablo, a estas dos iglesias. Now, Paul's speaking about the same themes to both of these churches. Miren lo que dice en el versículo 16. Look at verse 16. Dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Let the message of Christ dwell among you richly. Y miren estas dos palabras, no se las pierdan. Look at these two words, don't miss them. Instrúyanse y aconséjense Teach and admonish unos a otros con toda sabiduría. one another with all wisdom. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de los salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. How do we do that? Through psalms, hymns, and songs from the Spirit. Ok. Ahora podemos entender un poquito más. Now we can see what Paul's talking about. No es solamente que hay que hablarlo y no cantarlo, It's not that we just speak and don't sing, sino que estas canciones enseñan verdades de Dios y la palabra de Dios. it's that these truths or these songs teach us truths about who God is. La música siempre ha sido una cosa muy importante para la enseñanza. Music has always been important for teaching. Acuérdense de cómo aprendieron cuando eran niños ustedes. Think about how you learned things when you were a child. Ahora, no me acuerdo de una canción en español, pero me acuerdo en inglés la canción, cómo hace el abecedario. Es A, B, C. You guys all remember the alphabet, don't right? leave me out here, all right? A, B, C, D. Okay, so you know, right? An elemental P is like one word. es un chiste en el inglés porque la canción como que junta las letras L hasta la P. Pero no se preocupen. Bueno, y ahora están aprendiendo los científicos. Now scientists are learning. Están aprendiendo la relación entre la música y el aprendizaje. They're learning about the relationship between music and learning. Y la forma que Dios te ha diseñado a ti y a mí And the way that God has designed us es para poder unir la memorización con la música. it's to unite learning with music. Es más, es muy fácil de aprenderse letras cuando lo juntas con música. Actually, it's very easy to learn letters or lyrics when you put them with music. Te lo compruebo en un segundo. I'll prove it to you in a moment. Cuando empezamos a cantar esa canción, When we start to sing, alabaré, 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 When we start to sing. alabaré a mi Señor. Ok, en ese momento, si te lo perdiste, ven a tiempo la próxima vez, ok. if you missed it, come a little earlier next time. Cuando empezamos a cantar esa canción, ¿qué pasó en tu mente? When we started singing that song, what happened in your mind? Tú te acordaste de la letra, aunque a lo mejor no has cantado esa canción en siglos. Although you haven't sung that song in about a century, you remember it. Pero no solamente te acordaste de la palabra. But not just about the words. A lo mejor tu mente fue a ese momento en el pasado cuando te aprendiste esa canción. Your mind went to that moment in the past when you used to sing or learned that song. Ven, las canciones tienen un poder único de transportarte mentalmente a momentos en tu vida. Music has a unique power to kind of take you back Y, in e- time. y estas canciones, y esto es entendido por Dios, And this, the Lord understands porque Él te diseñó así. because He designed you. Y la forma que la palabra de Dios muchas veces se enseña es por medio de las canciones. And in many cases, the way that we teach the Word of God is through song. Vamos a regresar un poquito al libro de Génesis. Let's go back to the book of Genesis Vamos a ver los actos de Dios que Él hizo en este mundo. to see the acts of God that He did. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. In the beginning, God created. Y creó todas las cosas en este mundo. He created the heavens and the earth and everything in it. ¿Y qué es lo primero que vemos en Génesis 1? What's the first thing we see in Genesis 1? Una canción. A song. A lo mejor tú no te la sabes, Maybe you don't know it. pero Génesis 1 fue escrito como una canción. Genesis 1 was actually written as a song. Pasada generación
en generación, en generación, en generación. to pass along the generations. Y esa canción es para que la gente se acuerde de la grandeza y el poder de Dios. And that song is so that everyone can remember of God's greatness and his power. Pero no es solamente la única canción que vemos en la Biblia. It's not the only song we see in the Bible. Cuando Dios trae al pueblo de Israel por medio del Mar Rojo, When God takes Israel through the Red Sea, lo primero que hace Moisés y su hermana Miriam, first thing Moses and his sister Miriam do, escriben una canción they write a song para celebrar lo que Dios hizo por ellos. to celebrate what God did for them. Cuando David mata a Goliat, When David kills Goliath, la gente escribe una canción. everyone writes a song. Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, ¿no? Saul killed his thousands, David his 10,000s. Cuando Jesús nace, When ¿qué es lo Jesus- que hace en todo el libro de Lucas? When Jesus is born, what happens all over Parece the un book? musical. It's a musical. Todos están cantando. Everybody's singing. El sacerdote está cantando. The high priest is singing. Los ángeles están cantando. Angels are singing. Los shepherds, what do you say? Los pastores. Los pastores están cantando. Pastors are María singing. está cantando. Mary's singing. Hasta las ovejas están cantando. Even the sheep are Todos singing. están cantando en el libro de Lucas cuando nace Jesús. Everybody's singing. Y no solamente eso, Not even that. en el último libro de la Biblia, Last book of the en el Bible, libro de Apocalipsis, book of Revelations, vemos que está lleno de canciones a Dios. we see that it's full of songs of praise to God. Canciones de los actos y los hechos de Dios. Songs about the acts and works of God. Y la verdad es que las canciones nos hacen acordar de la grandeza de Dios. The truth is that songs help us remember about God's Y nos greatness. enseñan verdades de Dios. They teach us truths about God. Y para poder tener un poquito de aplicación en este momento, To have a little bit of application in this moment, queremos cantarle una canción. we want to actually sing a song. Pero yo no la voy a cantar. But he's not going to sing it. Es una canción que nos enseña de la grandeza de Dios. It's a song that teaches us about the greatness and power of God. Y más importante, el Evangelio de Jesucristo. And more importantly, the gospel of Jesus. Quiero que se mantengan en sus asientos mientras cantamos esta canción, I want you to stay seated as we sing this song. pero enfóquense en las palabras que van a aparecer en la pantalla. But focus this moment on the words that will be displayed on the screen. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, solo en Jesús me sostendré. Oh, 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 there in the ground his body lay, light of the world, thy darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Oh, 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 oh.
su poder me sostendré. Oh, 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 hasta que vengo otra vez, en su poder me sostendré, solo en Jesús me sostendré. Amén. Las canciones tienen un poder único. Tienen un poder para poder enseñar verdades de Dios que a veces las palabras no pueden. Songs have such a powerful way of teaching us truths about God that sometimes words alone can't. Es más, canciones también pueden compartir el evangelio. It's more, songs actually share the gospel. Creo que hay algunos de ustedes aquí en este lugar que por medio de las canciones se han entendido verdades de Dios. I'm sure that there are some of you here that through song you've come to understand truths about who God is. Y no es algo emocional, It's not something emotional. pero es verdades que Dios nos enseña por medio de las canciones. They're truths that the Lord teaches us through these songs. Pero no es solamente el entendimiento que podemos tener por medio de las canciones. It's not just the understanding that we can gain from these songs. Pero mira lo que dice Efesios 5:19. But look at what Ephesians 5:19 says. Siguiendo nuestro pasaje, dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. It says, speaking to one another with psalms, Dice- hymns, and songs from the Spirit. Dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Sing and make music from your heart. La segunda verdad que vemos de la palabra de Dios aquí en el libro de Efesios es este. Here's the second truth that we find in Ephesians La 5. adoración musical ayuda a expresar emociones profundas a Dios. Musical worship helps to express deep emotions to God. La adoración musical ayuda a expresar emociones profundas a Dios. Musical worship helps express deep emotions to God. Ahora bien, aunque cada una de estas formas de adoración a Dios son distintas, And although these are different ways of worshiping God, todas las canciones que vemos aquí o categorías de canciones alaban a Dios con tu emoción. although they're different categories of music, they all worship God from the heart. Vemos tres categorías de música aquí. We see three categories. La primera son los salmos. We see psalms. Los salmos son específicamente los cánticos que se les alaban a Dios, que se le escriben a Dios, que se encuentran en la palabra de Dios. Psalms are the prayers and the songs that we find in the book of Psalms. Pero sabían que no todas las canciones que se le cantan a Dios se encuentran en el libro de los salmos. But did you know that not all the songs that are sung to the Lord in the Bible are found in the book of Psalms? Hay canciones en toda la Biblia. There are songs all over the Hay Bible. canciones en el libro de Génesis, Songs in the book of Genesis, como la que acabamos de hablar cuando Dios creó el mundo, like we just saw when God created the heavens and the earth. cuando Dios le da a Eva a Adán. When God gave Eve to Adam, Adán, ¿qué es lo que hace? Escribe una canción.
Adam wrote a song. Mujer man. de mi cuerpo, no sé cómo es en español, pero bone of my bone and flesh of my flesh. Así es que dice, cuerpo, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es una canción que le canta. Adam couldn't believe his eyes. No solamente eso, a veces hay canciones en el libro de Éxodo, We find songs in the book of Exodus. hay canciones tristes en el libro de Lamentaciones. We see laments in the book of Lamentations. Hay unas canciones un poquito sexuales en los cánticos de Salomón. We actually see romantic songs or even partly sexual songs in the book of Song of Solomon. Hay canciones por todo el Antiguo Testamento. There's songs everywhere. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. But not only in the Old Testament, Hay canciones en el Nuevo in Testamento. the New Testament. Hay canciones, es más, varios de los pasajes mejores conocidos, Actually, one of the better known passages of Scripture, pasajes como Juan capítulo 1 o Filipenses capítulo 2, John 1 or Philippians 1, fueron escritos como canciones. they were actually written as songs. Fueron formas de que la iglesia al principio pueda aprenderse las verdades de Dios. There were ways that the church initially were learning truths about Y God. vemos en el libro de Apocalipsis todas las canciones que son para Dios. And we saw in the book of Revelation songs to the Lord as well. Desafortunadamente, nuestro libro, nuestra Biblia no es escrita en hebreo ni en griego. Unfortunately, our Bibles modern day are not in Hebrew or English. Y- Hebrew or Greek. Y mucha de la estructura rítmica se ha perdido. And much of the original language structure is lost in translation. O sea que no sabemos cómo se cantan estas canciones So we're not sure how they're sung o qué instrumentos se usan para estas or canciones. what instruments they would use. Pero sabemos que hay canciones por medio de toda la Biblia. But we know that there are songs all throughout the scripture. Y los salmos específicamente hablan a Dios con tremenda emoción. And the Psalms in particular, they speak to the Lord in great emotion. Muchas veces son formas de expresarle a Dios cosas que a lo mejor palabras no pueden. There are ways to express the Lord things that words cannot. Y vemos en los salmos específicamente, para enfocarnos en eso, que los salmistas hablan con mucha emoción a Dios. And we notice that the psalmist speaks with lots of emotion to God. Hay emociones buenas, Good emotions we see, como elogios, deseo, deleite, confianza y alegría, like many praises, joy. pero también ira, We also see wrath, frustración, frustration, tristeza, lament, pena, uh, sadness, vergüenza, confusión, confusion, desánimo, not encouraged, miedo, disappointment, miedo, afraid and soledad, being alone, loneliness, dolor lots of pain, y vergüenza. and lots of Shame. shame. Man, that word. Perdón. I'm thinking in Spanish. I don't know why. You're good, man. Sorry. Bueno, vemos muchos tipos de emociones. We see many different types of emotions. El rango de emociones del humano es bien amplio. The range of emotions, the human emotions, is wide. Y todo esto es para traérselo a Dios. And all of this is to bring it to the Lord. ¿Ves? Una verdad que vemos acá, no es el mensaje, pero es algo importante. A truth that we see here. Es que tú puedes traerle todas tus emociones a Dios. You can bring every single emotion to the No Lord. solamente cuando te está yendo bien el día, Not only when things are going well in your life, pero también cuando estás triste. but when you're sad. Toda emoción le puedes traer a Dios. All emotion you can bring to God. Y lo vemos aquí en los libros de los Salmos. We see it in the book of Psalms. La segunda categoría son los himnos. Second category we see are the hymns. Pero no son los himnos como tú y yo pensamos. But not hymns like you and I think. Porque cuando esto fue escrito fue en el primer siglo. Because this was written 2,000 years ago in Y, first century. y los himnos que tú te conoces no se los conocían ellos. Hymns that you know, they don't know. Pero los himnos son canciones que hablan de verdades de Dios, The hymns that they're talking about spoke truths about God. que son canciones que alaban o honran o dan gracias a Dios. Songs that praise, give honor and glory to God. Y a lo mejor te preguntas, ¿cuál es la diferencia entonces entre los salmos y los himnos? So maybe you're wondering, what's the difference between a psalm and a hymn? Los salmos se encuentran en la Biblia y los himnos no. Psalms are in the Bible, hymns are not. Esa es la única diferencia. That's Las the dos son difference. canciones de gran emoción hacia Dios. Both are songs
that express great emotion to Y God. si vemos por la historia de la iglesia, And if we look at the history of the church, cada generación Every generation. tiene sus himnos. every generation of Christians had its hymns. Tiene sus himnos que le canta a Dios. They had their hymns that they sung unto the Lord. Y no solamente todas las generaciones sabían que hasta Jesús cantó un himno. Not just all the generations, but even Jesus, he sang a hymn. Vemos en la Santa Cena, en Mateo 26:30, When Jesus is actually doing or instituting the Lord's Supper in Matthew, que después de participar de la Santa Cena, it's not on there. Después de participar en la Santa Cena, after participating the Lord's Supper, Jesús y sus discípulos empezaron a cantar un himno. Jesus and his disciples, they started to sing hymns. Y todos estaban ahí cantando y disfrutando del tiempo juntos. They were all there singing and enjoying one another. Pedro no podía cantar muy bien, o sea que él estaba así, bien bajo cantaba. Apparently, Peter couldn't sing very well. Pero en estos momentos vemos que los himnos son canciones que se cantan y los salmos también son canciones que se cantan. Both hymns and psalms are things and songs that were sung. Pero si es que a lo mejor algo no entra en esa categoría de esos dos, Maybe if something doesn't fall in the category of a hymn or a song, Pablo nos da otra categoría Paul gives us one last one. y los llama canciones espirituales. He talks about songs from the Spirit. Y canciones espiritualmente quizás no alaben a Dios directamente, And maybe sometimes these songs don't worship God directly. pero canciones del Espíritu enseñan doctrina. They can teach doctrine. Ellos pueden agradecerle a Dios, They can express gratefulness to the Lord, exaltar de la grandeza o el poder de Dios. exalt the greatness and the power of Son God. canciones que Dios le da a cada generación para cantarle a Él. Songs that God gives to each generation to A lo sing. mejor Dios hace cosas en tu vida Maybe God does something in your life y Él te pone una canción en tu corazón. and He puts a song in your heart. Esto no lo tengo en mis notas, no lo tenía pensado decir. This wasn't in my notes. Pero hay un himno que fue escrito cuando una persona perdió no solamente a su esposa, There's a hymn that was written when a man not only lost his wife, pero también perdió a todos sus hijos. he lost all his children. Pero en medio de todo eso, But in the midst of all that, Dios le puso una canción en su the corazón. Lord put a song in his heart. La canción It Is Well La With My Soul. canción Estoy bien con mi ser. It is well with my soul. Estoy bien con mi ser. No importa lo que estaba pasando en su vida, See, it didn't matter what was happening in his life. el Espíritu de Dios le puso una canción en su corazón. The Spirit of God put a song in his heart. Y es un himno que cantamos hoy en día. It's a hymn that we sing today. Pero todos esta categoría de canciones, todos hablan de emociones hacia Dios. But all these categories speak of Si emotions. la mente es el centro de la lógica, inteligencia, See, the mind is the center of logic and intelligence. el corazón es el centro de las emociones. The heart is the center of emotion. Y las canciones nos ayudan a expresar emociones a Dios. And our songs help us to express that. Jesús les dice a la mujer samaritana Jesus tells the Samaritan woman, que no solamente que va a llegar un día there will come a day cuando vamos a alabar al Señor en espíritu y en when verdad. we will worship the Lord in spirit and in truth. No cambia uno por el otro. We don't interchange one for the other. No solamente podemos cantar canciones con verdad y sin nada de espíritu. We don't only sing songs in truth but not in spirit. Y no solamente podemos cantar canciones espirituales sin ninguna sustancia. But we can't sing spiritual songs without any substance. Las canciones que cantamos son con nuestras emociones y con la verdad de Dios. The songs that we sing have to both be with our emotions, our spirit, por but eso- also with truth. Y por eso en nuestra iglesia nos importa mucho lo que cantamos. And that's why at our church we really care about what we sing. Nos importa la doctrina de cada canción que cantamos. The doctrine of each song matters. Pero lo que no a lo mejor afecta una canción Maybe what doesn't affect a song though, es el estilo de la canción. the style. Porque vemos acá tres estilos diferentes. We see three different styles. Vemos los salmos, We see psalms, los himnos hymns, y canciones del Espíritu. songs from the Spirit. Diferentes estilos. Different styles. Y a lo mejor a ti te gusta cierto estilo.
Maybe you like a certain style. A lo mejor tú te criaste en la iglesia y tú quieres que cantemos coritos todos los días. Maybe you want us to sing coritos every single day. A lo mejor tú te criaste en una iglesia que cantaban solamente los himnos y esa cosa que está acá es del diablo. Maybe you were raised in a church where that's the most sinful thing on the stage. A lo mejor esas canciones nuevas que escuchan en el radio, tú te dices, eso no podemos cantar porque eso no alaba al Señor. Maybe sometimes you listen to new songs, new Christian songs on the radio, O a and lo you mejor- wonder you can't really worship with them. O a lo mejor es al revés. Maybe it's the other way around. A lo mejor tú eres una persona joven Maybe you're a young person y today. tú piensas que esas canciones, esos coritos, Maybe those coritos, esas son de mi papá. those are my Mi grandparents papá. and my Yo me acuerdo, father's. eso me acuerdo. Esa es la iglesia de mi papá. That's my dad's church. Esos himnos son tan feos. Oh man, I don't enjoy No those entiendo hymns. las palabras. I don't understand ¿Por qué anything. no pueden usar lenguaje moderno? No entiendo. Why can't we just speak modern English? O a lo mejor tú te dices, hay que cantar canciones nuevas y grandiosas al Señor. We have to sing a new song to the Lord. Y déjeme decirle que el estilo de música muchas veces causa divisiones en las iglesias. But let me tell you this. Different styles of music can often cause divisions in churches. Es más, una de las razones más grandes que hay divisiones de iglesias es por el estilo de la música. Actually, usually one of the biggest divisions in churches is because of the different styles. Y lo que pasa es que los más jóvenes piensan, esas canciones no me gustan, quiero alabar a Dios a mi manera. What happens is that the young people on the one hand say, I want to worship the Lord in my own way. Y los que son más maduros, vamos a decirle así, los que son más maduros dicen, esas canciones no me gustan, no honran a Dios. And the more mature Seasoned. ones, seasoned, mature. I was just thinking of maduritos. Dame don't know why. hambre, dame hambre. Might be I'm hungry. The more wise, plantain-like people, they want to worship the Lord in their own way. They can't worship it. Y lo que pasa es que eso causa una división. And it causes division in churches. Yo adoro a Dios a mi manera I worship God in my way, y tú adoras a Dios a tu manera. and you worship God in your way. Pero esa no es la verdad del Evangelio. But that's actually not the truth of the gospel. Porque vemos una parte muy importante en este pasaje. Because we see something very important. No es algo que vamos a hablar en este mensaje, It's not something we're going to speak particularly pero right now. es un principio de una vida guiada por el Espíritu Santo. But it's a life that is guided by the Holy Spirit. Y esa es una vida de humildad. It's a life of humility. Miren lo que dice el versículo 21. Look at the following verse. Dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Dios. Submit yourselves one another out of reverence for Christ. Entonces, como iglesia, aunque tenemos diferentes tipos de música, And so, as a church, while we might have different styles of music, todo honra a Dios. everything honors God, Con tal de que la sustancia esté ahí. counting on the fact that the substance of the song is there. Y hay algunas de las canciones que son un poquito más, how do you say dry? Más secas, un poquito más secas, le damos un poquito más de ánimo. And maybe we just add a little bit of salsa to those drier songs. y podemos tener todo tipo de canción. But we can have every kind of song. Porque cada generación tiene música que honra a Dios. Because every generation has a song that honors the Lord. Y todo alaba al Señor. And everything honors God. Y nosotros podemos alabar a Dios por medio de los coritos, And we can worship God through coritos and through- hymns, por los himnos, through hymns, por canciones nuevas, new songs, por canciones viejas, old songs, canciones que se cantan, que están en la radio. songs that you hear on the radio. Diferentes canciones, todas alaban al Señor. All those different styles, they worship the Lord. Y lo que tenemos que hacer es poder tener humildad. Tener la humildad So what we need to do is we need to have the humility de poder honrar lo que las canciones que ya han pasado to honor the songs that have already come y celebrar las canciones nuevas al Señor. and to celebrate the new songs. Es más, debemos apreciar y respetar las canciones históricas We want to appreciate and honor the old songs, y también celebrar y acoger con entusiasmo las canciones nuevas. and we want to celebrate and welcome the Porque, new songs. porque cada generación tiene sus canciones de alabanza al Señor. So every generation has a worship song. Dios nos manda a vivir una vida de adoración.
The Lord tells us to live a lifestyle of worship. No importa el estilo de tu canción. Doesn't matter the style, Con musical tal de style. que alabes a Dios con verdad The fact is that you would worship God in truth y con tus emociones. and with your emotions. Hay una tercera verdad que vemos aquí. There's a third truth that we see here. No solamente la adoración música enseña verdades acerca de Dios, Not only do we see musical worship, pero también la adoración musical ayuda a expresar emociones profundas a Dios. we see the musical worship helps express emotions, profound emotions to God. Y el punto número 3, la tercera verdad, Third point. la adoración musical expresa nuestro agradecimiento a Dios. Musical worship expresses our gratefulness, our appreciation to the Lord. Y para poder enseñarnos un poquito más de esto, And to help us learn a little bit more about that. el pastor José nos va a ayudar a poder tomar y participar de la Santa Cena. All right. Voy a cambiar a español. I'm Estoy going to todo switch confundido. to English. Es interesante, ¿no? Que Pablo empieza ahora, después de cánticos, himnos, alabanzas, habla del agradecimiento. It's interesting because after the worship and all of these different things, hymns and psalms, he talks about thankfulness. ¿Por qué? ¿No? Why? Piensa cuando tú te has sentido agradecido por algo. Think about the times when you've been thankful about something. ¿No es más bien cuando recibes algo inmerecido, Isn't it when you get something that you don't deserve? algo inesperado? Something that you didn't expect? Me acuerdo que antes de haber llegado a Gladeview, I remember that before I got here to Gladeview, no la primera vez, pero sino ahora la segunda vez, not the first time, but the second time that I got here, estuve aquí en Miami visitando a la familia I was in Miami visiting my family, y estábamos en un restaurante favorito de nosotros, And Giselle we- y yo. and we were in our favorite restaurant. Y de pronto entramos al restaurante And we went inside, y vimos a unos hermanos ahí en el restaurante comiendo, and we saw a couple of the brothers from church there eating. de hermanos de Gladeview. Some people here from church. Y por supuesto, nos reconocimos ahí en ese momento And when we recognized each other, y nos saludamos, nos dimos un abrazo, and we said hi, we hugged, ¿no? Y pues nos sentamos porque yo tenía mucha hambre. and I was hungry, so we sat. Yo quería comer. And I wanted to eat. Bueno, pasamos un tiempo chévere, ellos en su mesa, Giselle y yo en la nuestra. We had a good time in our tables and they in their tables. Y bueno, ya le pedí la cuenta, me trajo la cuenta I got the check. y me dijo, mira, todo está pago. Hey, your check has been paid. Y dije, todo está pago, ¿cómo? What do you mean all of my check is paid? La familia que estaba allí, te lo pagaron todo. la The comida. family that was there paid for your meal. Yo digo, bueno, me lo hubieran dicho, hubiera ordenado langosta. Man, they should have told me. I would have gotten lobster. No, Just maybe kidding. just a little. No. Yeah, no. Yeah. Sabes que en ese momento me sentí uno como que se siente con pena, ¿no? I felt a little bit ashamed at that point. Como que no me tenían que pagar la comida. I felt so guilty. You didn't have to pay for my Yo food. no he hecho nada para ustedes prácticamente, ¿no? I didn't do anything for you guys. No. Y ellos decidieron de su corazón extender esa bendición a nosotros. And they felt out of their heart to give that Entonces blessing to yo us. fui a donde ellos y le di un abrazo. Estuve agradecido porque recibí algo inmerecido, inesperado. I went, I gave him a hug, and I was happy because I got something that I didn't deserve. Y si no tendría ese agradecimiento en mi corazón, And if I didn't have that thankfulness in my heart, algo está bien mal en mi corazón, ¿no? There's something- Hubiera sido bien mal en mi corazón. there's something would be wrong with my heart. Porque cuando uno recibe algo inmerecido, Because when you get something you don't deserve, debe provocar agradecimiento en tu corazón, it should stir thankfulness in your heart. ¿no? De igual manera, In the same way, cuando uno recibe el don de Dios, when you receive the gift of God, no que es el Espíritu Santo a través de la salvación que te ha otorgado, that Holy Spirit that you receive through salvation that He has given you free of charge, esa salvación debe provocar celebración, agradecimiento en tu corazón. that No. gift should stir in you thankfulness to God. No te lo muestro porque es un don inmerecido. Leí este pasaje la semana pasada And this is an unmerited gift. And last week, en Romanos 5:8. Mira este pasaje tan profundo. in Romans 5:8, look at the profoundness of this verse. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. No, que
qué don más inmerecido, el perdón de Dios. What an unmerited gift, the forgiveness of God. Y cuando tú y yo recibimos de ese don en nuestros corazones, ¿qué pasa? And when we receive that gift, what happens? Ese evangelio provoca agradecimiento al Señor. The gospel of Jesus Tú no Christ te puedes provokes aguantar. thankfulness. You can't hold it in. Estás lleno de emociones. Por eso es que Pablo dice, con cánticos, con salmos, con himnos, con lo que sea que tengas. You can't hold it in. You just got to sing any way you can. No, y todos sabemos que a veces no todo el mundo canta bien o, And we know that not all of you sing very well con el tono correcto, with the right pitch and the right tone. pero en el cielo vamos a tener todos un tono perfecto, ¿no? Amén. And in heaven, we're all going to Así sound es. like Jose. Eso Amen? yo creo que lo leí en... No, like Lauren, like Lauren. Like Lauren, okay. Like Lauren. You know. Pues, pero ahora mira qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú recibes un don inmerecido múltiples veces? But what happens when you keep receiving this unmerited gift? ¿Qué pasa cuando algo inmerecido, inesperado, ya se convierte en algo que tú esperas? What happens when this gift that was once you didn't think it was coming now becomes a habit in your life? You keep receiving it. Es verdad que a veces, si no somos intencionales, puede decaer ese sentimiento de agradecimiento en nuestros corazones. See, sometimes when we're not intentional about it, that thankfulness kind of starts dying out in our hearts. Sabes que la semana pasada en la clase de octavo grado que estoy enseñando de Biblia, And last week, in the class that he's teaching in 8th grade, estuvieron los muchachos estudiando, hicimos un examen en clase they were studying, so they were going to take a test in the class. y faltaban 15 minutos para que la clase terminara. And it was only 15 minutes left before the class was over. Entonces yo decidí, mira, no vamos a avanzar nada en el día de hoy, ya que nos quedan 15 minutos, vamos a salir y jugar. I said, hey, you know what? Time's almost up. Let's just go outside and play. Entonces fuimos afuera y jugamos So we went outside and we played. y me lo agradecieron. And they were so thankful. Estaban tan felices. They were so happy. No, pero uno le da el dedo y qué. And so, as the saying goes, you give somebody an inch, they take a foot. I don't know how to say it. Don't A mile. work in There you Don't go. work in English. You know. ¿Qué pasó? Esta semana, ¿qué quisieron hacer? Then what do you think they wanted to do this week? Pastor José, vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera. Pastor Jose, let's go outside. Let's go outside. Let's go Ya outside. apenas llegamos ahora. No, Vamos a we were salir. going to lose a whole hour. No, No. no. Entonces no salimos, pero ya algo que ya no era agradecimiento, era ahora un deber mío. And so para ellos. it was no longer thankfulness. Now they expected me to do it. Sabes que tú te ríes, pero sabes que eso le pasa a los cristianos. You know, you laugh, but the same thing happens to us. Nosotros tenemos la salvación de Dios. We have the salvation of God. Debemos tener agradecimiento en nuestros corazones día tras día. We should be thankful day after day. Pero ¿qué pasa? But what happens? We become ungrateful. We become ungrateful. No, porque nuestro enfoque ya que la salvación es algo que tenemos, que esperamos en nuestros corazones, ya lo tenemos. No, es una vez. Like salvation is something that we have in our hearts. We Pen- have it. Pensamos y ya nos enfocamos en las cosas de este mundo. We got what we need, and now we can focus on the things No, of this pero world. sabes que el hecho de recordar y agradecerle al Señor de nuestra salvación es algo bíblico y está aquí mismo. But the act of being thankful and grateful to God is something that's biblical. El Evangelio es el mensaje más poderoso en la historia humana. The gospel is the most powerful message in human history. A veces hablamos del Evangelio, nuestra salvación, como si fuera poca cosa. Sometimes we talk about our salvation like it's a small thing. No, que sí, el Señor me perdonó, sí, que, ¿sabes? Soy cristiano. God forgave me. I'm a Christian. A veces hablamos con un poco de vergüenza, ¿no? Sometimes we're a little bit shy or shameful to say it. Cristiano, abre tu corazón. Christian, open your heart. Alaba al Señor. Praise Tu God trabajo, in your work, no, en tu hogar, in your home, cuando estás con tus when familiares, you're with your family, no, en todo lugar. and everywhere. Alaba al Señor con agradecimiento y Praise God with thankfulness. muéstrale a este mundo tan perdido ese evangelio. And show the world that's so lost this gospel. Quizás estás aquí sentado, me dice José. Maybe you're sitting here and you say, Jose, Yo quiero tener agradecimiento en mi corazón, pero estoy atravesando, por ejemplo, un divorcio. I want to be thankful, but I'm going through hard things like maybe divorce. Tengo un familiar en el hospital y tengo este peso en mi corazón. I have a family member in the hospital and I have this heaviness in my heart. Estoy orando por mi hijo o mi hija que aún no ha venido a los caminos del Señor. I'm still praying for my son or my daughter who hasn't come to the Lord yet.
perdí mi trabajo. I lost my job. ¿Cómo voy a estar agradecido? How am I going to be thankful? ¿Cómo es que yo puedo alabar al Señor en todo momento, How- en estos momentos? How can I praise God in every moment or even in this moment? Pues no es que no importa la situación, It's not that the situation doesn't matter, pero más bien, mejor dicho, a pesar de la situación. but it's in spite of the situation. Esta verdad sigue siendo fiel en nuestras vidas, la cual Jesús nos relata en Juan 16, 33. This truth is unchangeable that God tells us in John 16:33. Dice así, estas cosas os he hablado, aquí está hablando Jesús de muchas de las cosas que van a acontecer. These are some things that Jesus is saying, talking about the things that are to come. En particular, cosas no muy buenas, particularmente malas para los discípulos. ¿No? Y dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesus tells his disciples, I've told you these things so that in me you may have, in this world you will have trouble, but I have come to overcome the world. Se nos olvida eso. We forget that. Se nos olvida que Cristo ha vencido el poder de este mundo. We forget that Jesus has defeated the power of this world. Se nos olvida que todo esto es temporal. We forget that everything here is temporary. Y atesoramos todo lo que, nuestras ganancias, nuestra salud, todo lo atesoramos aquí en este mundo. We treasure all of the things that we have in this world, our material wealth, our health, Cuando en realidad when reality is, esta no es nuestro hogar permanente, ¿no? this is not our permanent home. Dios va a redimir este mundo. God will redeem this world, Y ese día viene. and that day will come. Pero aún en este momento, But even in this moment, no es que Cristo dijo, y es interesante, ¿no? Que Él no dice que voy a vencer el mundo. he doesn't say that I'm going to overcome the world. Y aún en Juan 16, Cristo no ha muerto y no ha resucitado. And even in this time, Jesus has not even died or resurrected yet. Pero desde el momento que Dios en la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo decidieron el plan de salvación. But once God had decided in the Holy Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit decided on the plan of salvation, Ya que era la voluntad de Dios traer el evangelio, salvación a este mundo. because God's will was to bring salvation to this world. Ya en ese momento, ¿no? In that moment already, Dios venció a este mundo. God had overcome the Porque world. no hay nada que puede detener la voluntad de Because Dios. there's Nada. nothing that could stop the will of God. Nada. Y la voluntad de Dios era vencer este mundo a través de la muerte y la resurrección de Cristo. And God's will is to bring salvation to this earth Y through the sabes, death and resurrection of Por Jesus eso es que Christ. tenemos esta ordenanza And this is why we celebrate this, para recordar. to remember. Para que tú y yo no andemos como los niños de octavo grado. So you and I are not like those 8th graders, No, que es un deber. No, que Dios no nos debe nada. that we earned it or somehow we merit it, but God doesn't owe us anything. Es un don inmerecido. It's a gift that's free. Y es aquí que tú y yo recordamos And it's here that we remember que Cristo murió por ti. that Jesus died for you. Sufrió una muerte horrible, He suffered a Ver- horrible death, vergonzosa. shameful. No, que las películas ni le hacen justicia. The movies don't even do it justice. Y tú y yo And you and I podemos disfrutar de aquella salvación. can enjoy of that Lo salvation. menos que nosotros podemos hacer, lo menos, The least we can do es alabar al Señor. is praise God. Es lo menos, It's the least we can do. es lo menos. Entonces quiero llamar a los mujeres al frente. So I'm going to call the ushers to come forward. Que en realidad hemos estado alabando al Señor a través de la música, a través de la prédica. We've been worshiping God through music, through the preaching, Y ahora continuamos en alabanza y adoración de nuestra Santa Cena. and now we're going to continue in our worship through the Lord's Supper. Recordándonos, ¿no? Remembering Que es aquí que Cristo venció el mundo. that it's here that Jesus defeated the earth, the world. Te quiero, quizás si nos estás visitando o estás investigando, ¿no? La fe cristiana en estos días. I just want to extend to you, if you are visiting us or maybe you're exploring the Christian faith, Si aún no conoces a Cristo como tu Salvador, if you don't know Jesus as your Lord and Savior, te pido en este momento que simplemente te abstengas de la Santa Cena. I ask you at this moment to just let the elements pass by you. Igual que con el dinero, The same way as with our finances, que dándole un billete a la iglesia no significa nada para con tu salvación, con respecto a tu that salvación. giving money to church doesn't mean anything for your salvation. Tomando estas galletitas y este jugo,
no te hace nada con respecto a tu salvación. Eating the elements of this Lord's Supper, the crackers and the juice, does not save you. Es un símbolo, ¿no? It's a symbol Del hecho que Cristo venció a este mundo. that Jesus defeated this world. Es la celebración del cristiano, It's a celebration of the Christian. ¿no? Y si es que en estos momentos no conoces a Cristo, And if you don't know Jesus tú quieres recibir ese don, and you want to receive that free gift, tú quieres conocerle al Señor, you want to know more about God, tú quieres tener esa paz y que ese agradecimiento sea provocado en tu ser. you want to have that peace and feel that joy inside of your heart, that Que hoy sea el thankfulness, día que tú vengas al Señor, that today might be the day of your salvation. ¿no? Y como nos manda Pablo en estos momentos, vamos a tomar quizás 1 minuto o 2 minutos para reflexionar. So now we're going to take a moment of reflection. Simplemente en tu corazón cristiano piensa, ¿cómo es que quizás en esta última semana, este último mes, en tu vida, qué ha pasado? Think about this past week and all of the different things that you've gone through. ¿Hay algo en lo que te tienes que arrepentir al Señor? Is there anything that you need to repent from? ¿Hay un área de tu vida donde tienes que entregarle al Señor? Is there anything you need to give up to the Lord? Antes de que tomemos la Santa Cena, Before we hazlo, partake of the Lord's Supper, ask Him. hazlo ahora. Do it now. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, dado por vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Let's take the bread. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa, el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que bebieres, hacer esto en memoria de mí. Toma. Señor, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, digno de alabanza, digno de toda gloria y honor. Y nosotros, siendo lo poco que somos, te fijaste en nosotros. Tan detallista que tú eres, que decidiste amarnos a nosotros, involucrarte en nuestras vidas. Gracias, Señor. Lo único que podemos decir es gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por ese sacrificio, el cual no merecimos, el cual no hicimos nada para provocar, ni tu corazón para hacerlo, que vino únicamente de ti. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo tuyo que quiere honrarte, glorificarte y alabarte en espíritu y en verdad. Señor, que tu iglesia, nuestra iglesia aquí de Glenview, siempre sea una iglesia unida, una iglesia de oración, una iglesia de alabanza, de adoración y una iglesia la cual brilla agradecimiento, que sale de los portones hacia la calle, que atrae a este mundo, que atrae a las personas que le faltan esperanza, y que nosotros les podamos dar el evangelio, el único mensaje que puede transformar, cambiar sus vidas. Llévanos con tu bien a casa, Señor, que no nos olvidemos que todo lo que hacemos es de alabanza y gloria a ti. Oramos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Familia, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones a todos. Los amamos, los queremos. Pasen una linda semana y nos vemos en su presencia.